yo fui alguien que predicó desde el gobierno la política de consenso. Y me parecía que España no podía realmente salir con una democracia de la situación en la que estábamos, una democracia pluralista y estable, si no era por un consenso de todos los partidos democráticos. Y Prieto, en sus memorias, dice que la causa fundamental de que la República no tuviese éxito, tuviese realmente un fracaso realmente trágico en el intento de democracia, fue que dejaron crecer demasiado los problemas económicos y estos ahogaron el ambiente social y político para crear una democracia. Bueno, esto no se hizo en el año 77. Tuvimos unos pactos firmados por todos los partidos políticos que nos ayudaron a evitar una convulsión general dentro del país. Y ahí negociamos la Constitución. Este es un gran activo, no lo podemos perder. El vicepresidente del gobierno, don Enrique Fuentes Quintana, había sido el artífice de los pactos de la Moncloa, pero no sería precisamente quien los tutelaría, porque esos pactos se firman en octubre de 1977 y en febrero de 1978 el señor Fuentes Quintana, artífice de los pactos de la Moncloa, presenta su dimisión. Yo no soy una persona con vocación por la política activa. Mis aficiones han ido siempre por otros rumbos. Y si en esta ocasión he accedido a la llamada del presidente Suárez para que me hiciera cargo de la dirección de la política económica, no ha sido porque creyera que el momento era favorable y que la tarea que me esperaba era fácil y brillante. Aparentemente el señor Fuentes Quintana estaba situado en el centro izquierda, muy próximo a la socialdemocracia de don Francisco Fernández Ordóñez, en una UCD donde la mayoría de los grupos se decantaban por el bloque del centro-derecha y especialmente enfrentado con el sector liberal que lideraba don Joaquín Garrigues Walker. Básicamente se estaban viendo los primeros síntomas de que la Unión de Centro Democrático era más una jaula de grillos que un partido político. A Fuentes Quintana se va porque no es su sitio. Sencillamente Fuentes Quintana es un intelectual de primer orden, un enorme teórico de la economía de teorías todavía vigentes y un profesor, pero no está en la pelea diaria de pelear con los bancos, de pelear con los sindicatos, etcétera, etcétera. Bueno, Fuentes Quintana es nombrado como profesor independiente, ¿eh?, para poner en marcha la idea suya de los pactos de la Moncloa. Era un profesor y por consiguiente, como tal profesor y magnífico economista, fue extraordinariamente útil en todo el proceso de transición, pero no tenía capacidad ejecutiva. A él le exasperaba el debate con los partidos políticos, debate hecho en términos fundamentalmente ideológicos. Él era un profesor y buscaba pues el rigor académico que le era propio, y al final no era la personalidad más adecuada para confrontarse con los partidos políticos y en menor medida todavía, porque eso exige una habilidad más que profesoral, coordinarles y llevarles por el camino del acuerdo. Para reemplazarle, el presidente del gobierno, don Adolfo Suárez González, optó por que su amigo personal, don Fernando Abril Martorell, que ya era vicepresidente político, asumiera también la vicepresidencia económica, lo que le convertía en el hombre fuerte del gobierno. Además, entró como ministro de Industria en ese cambio de gobierno don Agustín Rodríguez Sagún, que hasta ese momento era uno de los directivos de la patronal, la COE-CEPIME, que acababa de crearse. En cambio, en aquel gobierno salió don Manuel Jiménez de Parga, que en aquel momento estaba considerado uno de los ministros más progresistas. El 1 de marzo de 1978 se realizó una sesión en el Congreso para que el gobierno explicara los cambios. El vicepresidente segundo, señor Fuentes Quintana, ha presentado la dimisión por unas razones que él habrá estimado convenientes. Como consecuencia de la aceptación de esa dimisión y en un plano buscando la coherencia y la eficacia para el más eficaz cumplimiento de los acuerdos de la Moncloa, ha parecido oportuno la incorporación de 4 ministros en el gabinete Suárez. Ojo a la gran respuesta. El ministro de Economía y vicepresidente ha dimitido por las razones que le ha considerado convenientes, pero no consideran convenientes compartirlas con el resto del hemiciclo. Toda la carga de ilusión y toda la carga de responsabilidad
a juicio del anterior gobierno y a juicio de este gobierno con la incorporación de los nuevos ministros, sigue intacta. Por tanto, es útil reafirmar en esta ocasión que la política en este área, con las incorporaciones de los nuevos ministros, será la misma. No solo es llamativo que quien explicara los cambios no fuera el señor Suárez, sino el señor Abril Martorell, sino el hecho de que el señor Suárez ni siquiera asistió a aquella sesión parlamentaria. Tengo que lamentar desde esta tribuna que no esté el presidente del gobierno presente. El presidente Suárez no parecía sentirse muy cómodo en las sesiones de control parlamentario, dado que no acudiría a casi ninguna. Un dato que evidentemente la oposición no ignoraba. Desde esta tribuna yo lo que reitero al gobierno es la necesidad no solo de reafirmar, cosa que es de agradecer, que se va a mantener la política acordada en la Moncloa, sino de especificar qué política se va a hacer. Pero la intervención más jocosa fue la del líder del Partido Comunista, don Santiago Carrillo. Yo no puedo evadirme de la necesidad de comenzar felicitando al señor Abril Martorell, que ha intervenido aquí no como un vicepresidente primero, sino casi como un primer ministro del gobierno reajustado. También siento la necesidad de felicitar al nuevo ministro de Industria, que desde los mítines de la Confederación de Empresarios, en los que se ensañaba gravemente con el gobierno, ha conseguido alcanzar un puesto en este gobierno. Hay que decir que los empresarios españoles han sido escuchados por el jefe del gobierno al recomponer su gabinete. Y no puedo evitar tampoco el dar el pésame al señor Jiménez de Parga, que se ha sentado muy triste esta tarde en su escaño de diputado, aunque ahora comience a animarse y a sonreírse, por lo cual al pésame añado una felicitación. A don Manuel Jiménez de Parga, ya exministro de Trabajo fuera del gobierno, no le sentó demasiado bien lo que dijo el señor Carrillo y solicitó una réplica. El diputado Santiago Carrillo ha afirmado que yo me encontraba triste por el hecho de haber dejado el Ministerio de Trabajo y ocupar un escaño en el grupo de la Unión de Centro Democrático. Los hombres y los grupos políticos que creemos en la libertad, en la convivencia, que no cerramos nuestras filas con ideologías completamente clausuradas en sí mismas, que no defendemos ningún credo en el que quien no participa de nuestra idea queda excluido y la oposición no existe como tal. Dejamos los cargos políticos por eso con la sonrisa en los labios. Comprendo, señor Carrillo, que quizás tenga alguna dificultad él y su grupo para comprender lo que estoy exponiendo. Comprendo que cuando es una ideología cerrada, totalitaria y dispuesta a la exclusión de los adversarios, se piense que los enemigos abandonamos el cargo. Nada más, señor. No se oye muy bien, pero el señor Carrillo no es que pidiera un turno de réplica, es que gritó su réplica desde su escaño. Nada más, señor. Pero El señor Jiménez de Parga no solo ha perdido el ministerio, sino también ha perdido el sentido del humor. Y aquí es imposible no darle la razón al señor Carrillo, porque la reacción del señor Jiménez de Parga parece evidenciar que estaba un poco escocido por haber perdido el ministerio. De hecho, su carrera política había terminado. Tras salir del gobierno, se retiraría de la política y se dedicaría más a su condición de abogado, para luego, unas décadas más tarde, volver al Tribunal Constitucional en la órbita del Partido Popular. Nótese que con la salida del señor Fuentes Quintana ya eran 3 los vicepresidentes que habían roto con el señor Suárez: don Fernando de Santiago, don Alfonso Osorio y ahora el señor Fuentes Quintana. Yo pensé que Adolfo Suárez debía de representar
una postura de derecha democrática y derecha europea y que debía de dejar al Partido Socialista que ocupase el espacio de una izquierda democrática. Adolfo Suárez no lo entendió así, pensó que él podía y debía de ocupar también el espacio en gran medida del Partido Socialista. Se podría decir aquello de no hay dos sin tres, pero teniendo en cuenta cómo acabaría el tema con el señor Abril Martorell, lo correcto sería que no hay tres sin cuatro. Que UCD se va desplazando de las posiciones del centro a las posiciones de la derecha. Que una de esas concesiones, la primera, la más significativa, fue la salida del gobierno del señor Fuentes Quintana y la entrada del señor Sahagún. La misión de un ministro de Economía, cuando el país está atravesando un periodo de graves dificultades económicas, consiste en enfrentarle con la realidad y convencerle de que no existe la posibilidad de vencer las dificultades sin aceptar los costes y sacrificios que la superación del momento económico demanda.